¿Qué tal amigos del canal? El día de hoy vamos a hablar de agujas, cómo pedir una aguja. Pero antes, es importante conocer sus partes. Aquí vemos nuestro dibujo y está nuestra parte mecánica que va desde el talón hasta el rebaje, luego el ojo, la punta, sin olvidar nuestra canal que nos ayuda a proteger medianamente el hilo para que no se lo rompa con la fricción. También debemos tener en cuenta que en las máquinas domésticas pues existen dos tipos de gancho que cambian la postura de la aguja, el gancho vertical o el gancho horizontal. Otro aspecto también es nuestro diámetro, la relación que hay del hilo y la aguja para trabajar diferentes materiales. Vemos dos sistemas, el métrico y en pulgadas, o sea el europeo y el americano. No menos importante, y debemos tener en cuenta nuestra punta. Y comúnmente usamos la punta R o RS. Esta es una punta aguda para tejidos planos. Aquí como vemos, vamos a abrir un paréntesis y hablar dos cosas importantes. El sistema pues donde va montada nuestra aguja, que es nuestra barra aguja, y también el cubo de la aguja, pues dependiendo de la marca, pues, viene con un rebaje progresivo. Entre menos número, más cerca queda del gancho, y entre más número, más se aleja. Entonces, como recomendación, siempre usar dos calibres de aguja pues para evitar problemas de costura. Y la aguja pues, sufre algún golpe y podemos saberlo pues pasando esta aguja por nuestra uña. Si sentimos alguna aspereza pues debemos cambiarla. Ya llegando a otro punto, pues la referencia común para máquina doméstica es 130-705. Bien, ahora vamos a hacer lo que es nuestro enhebrado. Entonces en este caso, para nuestro gancho horizontal y nuestra aguja, la parte plana va hacia atrás, se sube hasta el tope y se aprieta de esta manera. Siguiente, enhebramos. El enhebrado en la aguja va de adelante hacia atrás y el carretel según el esquema. Seguido a esto, pues debemos, en este caso para este modelo máquina, colocar nuestro retenedor y nuestra tapa frontal. Se levanta el pie, se ubica de esta manera y se levantan las esquinas de este muelle, se encajan y se ala hacia el frente para nivelar con la placa aguja. Así quedaría. Bien, ahora vamos a hacer un ensayo de costura para ver que nuestra aguja nos esté trabajando bien. Hacemos la recta, abrimos la puntada, nuestra siguiente postura de aguja ya es para, como se dan cuenta, y cambia un poco la posición. En este caso la parte plana va hacia adentro. Este es para un modelo de gancho vertical. Subimos nuestra aguja a tope y apretamos nuestro tornillo. Verificamos manualmente que no haya ningún golpe. Siguiente, pues vamos a armar nuestra placa aguja. Si tienen alguna duda de los enhebrados, en el canal pueden encontrar videos de máquina familiar de gancho vertical y horizontal. Colocamos nuestro pie y vamos a hacer el enhebrado. Entonces del guía de hilo en U por el tensor al tira hilos luego y sube derecho a la palanca tira hilos, baja nuevamente directo a la aguja, nuestro siguiente guía de hilo, listo, se enhebra de izquierda a derecha, o sea de afuera hacia adentro, de esta manera. Bien, ahora nuestra caja bobina o portacanilla se enhebra, se deja una colita
corremos nuestra tapa lateral para poder visualizar. Encajamos hasta aquí, quieto completamente adentro, cerramos, sacamos nuestro hilo sosteniendo el de la aguja, los hilos debajo del pie, y vamos a hacer nuestro ensayo de costura.